Aleluya. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la palabra que hemos recibido. Que esta palabra sea vida para nosotros. Espíritu Santo, sopla sobre esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Señor, queremos caminar esta palabra. Queremos vivirla en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice amén. Aleluya. Quiero comenzar mi participación en este congreso hablándoles acerca de, bueno, ¿saben qué? Lo más fácil de hablar es de Jesús, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de Jesús, gloria a Dios. Y quiero compartir con ustedes un pasaje, a ver si los muchachos me ayudan, creo que funciona. Ahí va. ¿Ese fui yo o fuiste tú? ¿Fuiste tú? Ay. A ver. Bueno, Lucas capítulo 2. Perdónenme que estamos hablando en código, pero a ver si me funciona esta maquinita. Lucas capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, diga 12 años. ¿Cómo? ¿Cuántos años? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Me vas a tener que ayudar. A ver. Ahí va. Ahí. Muy bien. Al regresar de ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días, miren cómo funciona esto. Hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Bueno, miren, ellos viajaron un día de Jerusalén, tenían que volver a la Galilea, al norte de Israel, y entonces viajaron un día entero. Y cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, ahora tuvieron que volver. Si viajaron un día, ¿cuánto le iba a tomar volver? Otro día. Y entonces fue un día, 2 días, y al tercer día, entonces lo buscaron y lo encontraron. Y aconteció que después de 3 días le hallaron. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar lo encontraron? Sí, yo les traje todo esto escrito para que no se inventen cosas. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Y qué? Ok, otra vez. No le estaba dando una clase, no le estaba dando un discurso, él solamente estaba. ¿Y después? Muy bien. Entonces, todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. Pero cuando le vieron su papá y su mamá, se sorprendieron, y le dijo su madre. Se fija que la mamá siempre es la que habla primero. No, porque es la mamá. ¿Sí? Y la mamá se preocupaba por el nene. Entonces le habló directamente y le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él le dijo, ¿quieren leerlo conmigo? Él dijo. Ahora léalo conmigo. ¿Por qué? Le voy a hablar de esto. Mire, le traje una descripción de lo más o menos lo que estaba pasando. Lo que pasa es que ellos habían ido a la fiesta de Pascuas. Y después de la fiesta de Pascuas, que duraba un día, venía la fiesta de los panes y levaduras, que duraba 7. Era todo un evento de 8 días. Y los varones de Israel tenían que obligatoriamente ir a esta fiesta.
Y Jesús entonces se reúne ahí con todos los doctores de la ley, porque los doctores de la ley, los rabinos, los sacerdotes de la clase intelectual de Israel, ¿de qué le parece que estaban hablando? Estaban hablando de lo que había sucedido, de la fiesta. Estaban hablando si el sacrificio se hizo bien, si todo estuvo en orden. Estaban haciendo como una evaluación de lo que había sucedido. Estaban hablando si se ofreció bien, si la Pascua, si el Cordero, no, imagínense, ellos estaban hablando del sacrificio, del Cordero del sacrificio al Cordero de Dios. Y Jesús, tranquilo, haciendo preguntas escuchando y haciéndole preguntas. Entonces yo hoy le vengo a preguntar a ustedes, y no es el título, pero vamos a preguntarnos qué es lo primero en nuestra vida. ¿Qué es lo superior en mi vida? Lo que está como lo más importante. ¿Qué es lo mejor en mi vida? Si nosotros tenemos muchas respuestas, pero bueno, mi familia viene primero, después viene esto y después viene lo otro. Y en esta noche yo quiero preguntarles a ustedes, porque yo me he tenido que hacer esta pregunta, especialmente como dijo el pastor Elías, después de este tiempo, cuando hemos visto una crisis, en que la gente, ahí se ve, durante una crisis se ve lo que es importante. En el Evangelio de Lucas, entonces, diga el Evangelio de Lucas. Porque yo no les voy a dejar ahí sentaditos escuchando, les voy a hacer preguntas, ¿está bien? ¿Sí? Diga el Evangelio de Lucas. Otra vez. El Evangelio de Lucas es un libro, un compendio de la vida de Jesús, pero es distinto. Nosotros como cristianos, cuando le queremos dar una porción bíblica a un inconverso, a alguien que no, le damos el Evangelio de Juan, ¿verdad que sí? No lo hagan, por favor. El Evangelio de Juan es uno de los libros más profundos de la Biblia. Entonces uno le da a uno un Evangelio de Juan y la persona empieza, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí lo perdiste. ¿Qué va a decir? ¿El verbo? ¿Qué es esto? Lo mejor para darles el Evangelio de Lucas. ¿Saben por qué? Porque Lucas está escrito en orden cronológico. Hay un orden cronológico de la vida de Jesús. Y entonces ahí está el Evangelio de Lucas. Y Lucas empieza ¿con qué? Con el nacimiento de Jesús. Y después a las 6 semanas viene la dedicación. La dedicación de 6 semanas cuando María y José lo llevan al templo. Y después de la dedicación que viene, se van a Egipto y de Belén a Egipto, y de Egipto ¿a dónde? ¿A dónde se van a vivir? ¿Dónde se van a vivir? A Nazaret. Y ahí la Biblia me dice, dicho sea de paso, la Biblia no dice nada del tiempo que pasó en Egipto, de cómo volvieron, de cómo se establecieron en Nazaret, de las 6 semanas de la dedicación hasta lo que nosotros acabamos de leer, hasta los 12 años, no sabemos nada. Lo único que sabemos es esto, que él, diga conmigo, crecía, se fortalecía, lleno de sabiduría y lleno de gracia. No sabemos nada. Yo sé, me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario que hay literatura loca, del año 100, 150, 160, 200, de gente que ha escrito que Jesús, como niño, no sé, vio a un niño que le hizo, lo insultó y lo vio parado en el techo y le ordenó que se caiga y se muere, y entonces él después lo resucita. Todos esos libros apócrifos que hablan de que Jesús hizo un pajarito de barro, le sopló y lo hizo vivo. Nada, nosotros no sabemos nada la Biblia no dice nada de cuando Jesús nace, es dedicado, se va a Egipto, y de ahí no sabemos absolutamente nada hasta los 12 años, hasta lo que nosotros acabamos de leer. Y Jesús entonces ha estado en Nazaret. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Diga, creciendo, fortaleciéndose, lleno de sabiduría y lleno de gracia, de favor.
Pero ahora Jesús a los 12 años llega al templo. Todos los niños judíos a los 13, diga 13, no 12, 13, otra vez, 13, no 12. A los 13 años le hacen algo que se llama el bar mitzvah. El bar mitzvah significa que ahora es un hijo de la ley. Yo me acuerdo hace unos años atrás, estando en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, estando ahí dando vueltas por donde está lo que se llama el muro de los lamentos, el muro occidental. Había mucha gente, las mujeres de un lado, los varones del otro, y trajeron a un niñito chiquitito, pero tenía 13 años, y le hicieron el bar mitzvah ahí. Y yo me quedé mirando, qué lindo, ¿no? Ahí estaba el niño todo bien vestido con el abuelo, porque tiene que ser la persona más grande de la familia, y el abuelo lo abrazaba y le puso su manto de oración, el talit. Y después por primera vez ese niño, mire, ustedes tienen Biblias por ahí y la tienen ahí, la traen a la iglesia o la tienen en su casa, pero yo vi ese niño que por primera vez en su vida ponía sus ojos sobre la Torá. Fue una emoción, el niño casi llorando, porque hasta los 13 años los varoncitos judíos no pueden leer la ley, no pueden, porque no son hombres. Y por primera vez el abuelo lo tenía ahí al lado diciendo, lee esto, y estaba leyendo la lectura diaria. Y era una emoción tremenda. Después lo besó y las mujeres y la mamá estaban al otro lado de una cerca. ¿Y sabe lo que hacían? Le tiraban dulces, pero cientos de dulces, así. ¿Saben por qué? No, porque le decían, la vida es amarga, aquí tienes un dulce. Esa es la realidad ¿no? Le estaban diciendo, esta es la realidad del varón, esta es la realidad del hombre, la vida es amarga, aquí tienes dulce, ¿no? Y gritaban y hacían un festejo. Bueno, los niños a los 13 años, Jesús tenía 12. A los 12 años, escúcheme bien ahora, a los 12 años, María y José lo llevan al templo. Él no tenía que ir al templo porque tenía 12. Los hombres iban al templo, los que tenían más de 13. Sin embargo, María y José lo llevan, aparte, dicho sea de paso, María tampoco tenía que ir, solamente iban los varones. Entonces María y José lo llevan al templo, lo llevan a Jerusalén en preparación. ¿Sabe lo que hicieron en esos 8 días? Lo llevaron como se llevaban niños judíos, los llevaron por Jerusalén, los llevaron a ver los lugares, los llevaron al templo. Ahí él vio todo lo que estaba sucediendo en el templo. Y no solamente era una visita turística, pero José, que era su maestro, porque Jesús era lleno de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe quién le enseñaba? ¿Cómo? ¿Quién le enseñaba? José le enseñaba. Y entonces ellos estaban preparando al niño. Imagínense ustedes a María y José diciéndole, ve, ahí está el cordero pascual, porque en la Pascua se sacrificaba el cordero, se derramaba la sangre para entrar con la sangre al lugar santísimo en el templo. Imagínense a José explicándole al Cordero de Dios lo que era el cordero de la Pascua. Eso era lo que estaba sucediendo. Y entonces, ustedes conocen ya la historia. Pensando que se terminó la fiesta, ellos se van, y pensando que Jesús estaba entre la compañía, la gente viajaba de diferentes partes de Israel a Jerusalén en grupos. Eran según el pueblo de donde venían. Era como una compañía, como un grupo. Y ellos pensaban que Jesús estaba ahí. Las caravanas que iban a Jerusalén y volvían de Jerusalén, las mujeres y los niños iban adelante, y los varones y los jóvenes, hombres jóvenes, iban detrás. Bueno, Jesús le tocaba ir con su mamá, pero su mamá, buscando, no lo encontró. Seguramente, yo no sé si algunos de ustedes ha tenido una oportunidad que no pueden encontrar a sus hijos, ¿no? Como que imagínense, María yéndose a la parte de atrás, encontrando a José, diciéndole, José, no puedo encontrar al nene.
Y entonces lo van a buscar. Un día de viaje, otro día de vuelta, al tercer día lo encuentran y lo buscaron. ¿Y dónde lo encontraron? El niño se quedó en Jerusalén, pero después de 3 días María y José lo encontraron. ¿Dónde? ¿Dónde lo encontraron? Se lo voy a preguntar varias veces. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús entonces, escúcheme bien, se lo puse en verde para que lo vea muy bien. Léalo conmigo, mire lo que Jesús le dijo. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Okay, no tenía 13, tenía 12. Y mire lo que él dice. ¿Lo puede leer otra vez conmigo? ¿Por qué? Yo no sé si ustedes entienden lo que está escrito ahí. Porque estas son 17 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estas son 17 palabras. Estas son las primeras palabras que Jesús habla. Estas son las primeras palabras inspiradas por el Espíritu Santo, declaradas por Jesús. Estas son las primeras palabras registradas por Jesús. Yo no sé ustedes, pero para mí lo primero, en el estudio de interpretación bíblica tenemos una ley que se llama la ley del primer uso. ¿Sí? La ley del primer uso generalmente establece que una palabra que es usada por primera vez en la Biblia es generalmente el significado de esa palabra. ¿Cuántos de ustedes saben lo que dice Génesis 1:1? En el, ¿cómo? ¿En el qué? En el principio. La palabra principio está usada en Génesis 1:1. En el principio Dios ¿qué? Creó los cielos y la tierra. Pero cuando usted se fija en lo que significa esa palabra, principio, Barashit, ¿sabe lo que significa esa palabra en el resto de la Biblia? Primer fruto. ¿Sabe lo que es el primer fruto? El primer limón que produce el limonero. O el primer corderito que nace de una manada. Y el primer fruto es lo primero que se produce de algo. Y mírenlo entonces lo que dice Génesis 1:1. En el primer fruto, Dios creó los cielos y la... Sí, claro, después viene Alberto Einstein y a principios del siglo XX y nos dice que el universo está... ¿Cómo? ¿Qué pasa con el universo? Está creciendo, crece continuamente. Miles y miles de kilómetros por año, crece, se extiende, se estira. ¿Por qué? Pero Moisés no sabía eso. Ahora lo vemos. ¿Por qué? Porque Dios sigue. ¿Cómo? ¿A ustedes no saben eso? Que Dios sigue creando nuevas estrellas, nuevos esto. Porque Dios sigue ¿qué? Porque lo que creó en Génesis 1:1 fue el primer, ¿cómo? Fruto. Ahora, claro, Jesús después dijo... Arruinó todo porque dijo que Él es el ¿Cómo? ¿Quién es el principio? ¿Quién es? Es Jesús. El principio no es un momento de tiempo. El principio es una persona y se llama Jesús. Entonces Génesis 1 dice, en Cristo Dios creó los cielos y la tierra, porque Él es el creador de todas las cosas. Todo fue creado a través de Él. Amén. Él fue, y para Él, es por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben eso, ¿verdad? El que te creó se llama Jesús. Entonces, miren las primeras palabras de Jesús. Las primeras palabras que Jesús dijo fueran estas. No dijo el reino de Dios, no habló. No, estas fueron las primeras palabras. No importa que tenía 12 años, era Jesús que estaba hablando. Y Jesús, las primeras palabras inspiradas y registradas en la Biblia es: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Escuchen, no se rían, les prohíbo reírse por lo que voy a decir ahora, ¿está bien? No se rían, se van a reír ustedes. Los varones hablamos 7,000 palabras por día. Las mujeres, le dije que no se rían, hablan de 20,000 a 50,000, depende qué. Sí,
no le echen la culpa, es que Dios creó la mandíbula del varón en una manera distinta. Eso es lo que nos dice la ciencia. Y la mandíbula de las mujeres tiene otra fisiología. Entonces puede hablar más. Amén. Muy bien, se comportaron bien. Pero mire, si nosotros hacemos la cuenta de lo que Jesús habló de los 12 años a los 30 años, a los 33 años, perdón, de su vida, 21 años pasaron, de los 12 a los 33. Eso significa que Jesús habló más de 50 millones de palabras. Era un maestro, un rabino, y continuamente estaba hablando con sus discípulos y continuamente estaba enseñando. Y Jesús habló de 50, bueno, muchas, pero estas fueron las primeras 17. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué es lo que fue importante en su vida? ¿Qué fue lo primero en su vida? ¿Qué fue lo necesario en su vida? Diga necesario. ¿Qué fue lo necesario en su vida? En los negocios de mi ¿qué? Entonces fíjese lo que dijo, en los negocios de, no de el Padre. No dijo los negocios de el Padre, dijo los negocios de mi Padre. ¿Por qué? Porque ahí estaba hablando, ¿sabe cómo estaba hablando? Estaba hablando del punto de vista de su relación con su papá. Estaba hablando como un hijo. Saben que esta semana estábamos yo estaba hablando con una pareja de nuestros líderes, un esposo y una esposa, hermosos. Ellos tienen un gran ministerio de consejería, no solamente matrimonial, pero con padres y madres que tienen problemas con sus hijos y bueno, y Dios los usa muy poderosamente en nuestra congregación. Y le pregunté, porque nosotros nos hemos entrenado, nuestros líderes están preparados en la sanidad del corazón, en la liberación. Y entonces le pregunté a estos dos, ¿y ustedes qué hacen ustedes? ¿Cómo tratan con casos? Y él me miró y me dijo, no, nosotros le hacemos una pregunta nada al principio. ¿Y qué pregunta le hacen? Como una diagnosis. Le preguntan, ¿y cómo ves a Dios en tu vida? Y le digo, qué interesante. Me dijo, sí, porque de la manera que una persona ve a Dios, así está ahí, así es su vida. Si nosotros, ¿cómo vemos a Dios? Si Jesús rápidamente, diga lo más importante. Diga, lo más importante. Lo más importante es, lo primero que dijo es, en los negocios de, ¿cómo? Mi Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la casa del Padre. ¿Dónde lo encontraron a Jesús? ¿Cómo? Entonces cuando él dijo las cosas de mi Padre me es necesario estar, ¿de qué estaba hablando? ¿Dónde estaba? Estaba en el templo. Estaba en la casa del Padre. ¿Se acuerdan cuando él ya después fue mayor y entró una vez a la casa del Padre y sacó el látigo y barrió con todo? Porque dijo, esta es la casa de mi Padre y ustedes la han hecho una cueva bueno, la cueva. Entonces la casa del Padre no es un lugar donde uno hace y logra. En la casa del Padre tiene que ver con los hijos y las hijas de Dios. Diga, la casa del Padre es el lugar donde habitan y conviven los hijos y las hijas de Dios. Entonces de 12 años, lo primero que Jesús dice, otra vez, se lo voy a repetir y repetir, lo primero que Jesús dice es, a mí me es necesario estar en el original no dice negocios, dice cosas, en los asuntos de mi Padre. Él dice, a mí me es necesario estar en los asuntos del Padre, porque yo estoy en la casa de mi Padre con los hijos y las hijas de mi Padre, de mi Padre. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿cómo ves a Dios en tu vida? ¿Y cómo ves la casa del Padre? Nosotros vemos la iglesia y vemos la congregación y vemos la organización y vemos los que hacen esto y los que hacen otro, pero escúcheme bien, ustedes no están en Castillo, ustedes no están en una iglesia simplemente, no están en un templo, ustedes están en la casa de Él. ¿Y quién habita en la casa del Padre? ¿Cómo?
El que está al lado tuyo, ¿sabes quién es? Es otro hijo de Dios. El que está al otro lado, ¿sabes quién es? Es un hijo de Dios. Y cuando vengan las hermanas, ¿es una qué? Y para hermano, te voy a decir algo. ¿Estás listo? ¿Cuántos son casados aquí? Casados. Levanten la mano los que estén casados. Sí, sí. Te das cuenta algo, ¿verdad? Tú eres un... ¿Cómo? Un hijo de Dios. ¿Y tu esposa es? ¿Y entonces quién es tu padre? Tu suegro. Trata bien a la hija del suegro. ¿A ustedes no se dieron cuenta que tu esposa es una hija de Dios? Y que también su papá es. Trata bien, porque no solamente tu papá es tu papá, pero es tu suegro también. Y Él nos está mirando cómo tratamos a las hijas de Él. Amén. ¿De quiénes somos? Nosotros somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Y también en la casa del Padre tenemos que entender de quiénes somos. Somos del Padre. Jesús lo primero que dijo fue en los negocios de... ¿Cómo? ¿De quién? De mi Padre. De mi Padre. ¿Por qué? Romanos 8, a mí me encanta este pasaje porque dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por lo cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos ¿qué? Nosotros en nuestra congregación hemos tenido varias personas que han adoptado y una pareja que adoptó una hijita. No podían tener hijos y adoptaron a una niña en Rusia. Y fueron hasta Rusia. Gastaron miles y miles y miles de dólares, lo hicieron pasar por mil y unas. Llegó el momento de que tenían que ir a buscarla y se tuvieron que quedar allá en Rusia como 2 semanas y le sacaron dinero. Y bueno, es una situación difícil, pero finalmente lo llevaron a esta pareja de creyentes que fueron al orfanatorio. Y fueron a un orfanatorio donde había niños. Muchos niños, pero los niños que había en este orfanatorio, el orfanatorio se estaba cayendo a 1000 pedazos, la pintura se estaba cayendo, era un lugar horrible, pero ahí estaban los huérfanos de hombres y mujeres que eran alcoholizados y habían tenido familia y bueno, y ahí los dejaban. Y me cuenta el hermano, mi hermano, que entraron a ese lugar y cuando se fijaron, vieron a una niña. Y rápidamente le pusieron el ojo y decidieron, queremos esa niña. Esta niña tenía una piernita que no caminaba bien, era débil, una piernita débil. Tenía la cabeza más llena, con líquido y no hablaba bien. Escúcheme bien ahora. Y ellos eligieron a esa niña. ¿Cuántos de ustedes son padres y padres aquí? Ustedes no eligieron a sus hijos, los tuvieron. Esta pareja que adoptó esa niña la eligió sabiendo que esta niña tenía problemas, que estaba enfermita, que no hablaba bien, que no podía caminar bien. Y cuando la trajeron, Natasha, cuando la trajeron, qué alegría fue. Pero se veía que la niña, ahora ya esta niña tiene 27 años y está bien, pero ellos eligieron a esa niña sabiendo que tenía problemas fisiológicos, problemas mentales. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios te eligió, te vio? Y no te vio en la gloria, no te vio, no, te vio en tus pecados, nos vio en nuestros pecados y en nuestras rebeliones, aleluya. Y Él nos eligió y ¿entienden lo que significa que nos adoptó? Él nos adoptó, Él me eligió, me adoptó y me llamó a sí mismo. Ese es mi Padre. Y Jesús dijo, en las cosas de
el que me llamó, el que me eligió, y nosotros también. Nosotros no podemos ver, mire, escúchenme bien, mi Padre ve lo mejor en mí y quiere lo mejor. Pero escúchenme bien, otra vez a los padres. A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten bien súper mal cuando ustedes ven a sus hijos y le ven capacidades, le ven un potencial tremendo, y ustedes ven que a lo mejor tus hijos no están funcionando en lo mejor? ¿Cómo se sienten? Se sienten mal. Se sienten y están diciendo, pero si no ves que yo lo he preparado, yo le he dado esto a mi hijo y a mi hija, y yo le he preparado un camino para que sea esto, para que sea lo otro, y mira cómo está viviendo, mira lo que se está conformando con poco. Escúchenme bien, ¿cómo se piensan ustedes que el Padre Celestial nos ve a nosotros cuando Él nos ha dado todo y nos está mirando que estamos viviendo en un nivel mucho más por debajo de lo que Él desea? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. O a lo menos que tú seas mejor papá que Dios, pero mi Padre, esta visión de lo que tenía Jesús, de su Padre, en los asuntos de su Padre, en la casa del Padre. Mire lo que dice, que fue lo primero y más importante la de Jesús, en los negocios de ¿qué? De mi Padre, pero después dice, me es necesario. Esto no es una opción por si tengo tiempo. No, esto es lo que es necesario. Mira cómo Jesús usa esta expresión. Lucas 4 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que predique el evangelio, del reino. De la misma manera que Él usó esa palabra, me es necesario, dijo, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. En Juan 9 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del Padre. Es una palabra muy pesada esta de me es necesario. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? Él no tenía que pasar por Samaria. Él era un judío, tenía que ir por otro camino, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Y porque ahí estaba la mujer samaritana esperándolo. Y no solamente la mujer samaritana, pero estaban todos los samaritanos que la samaritana iba a traer. Y tenían que recibir a Jesús, porque meses después Felipe fue a Samaria con sus hijos y se armó un avivamiento en Samaria. Es decir, era necesario que Jesús vaya a Samaria porque le era necesario. No, espere. Dice que le era necesario. Dice, también tengo otras. Este pasaje es muy profundo, no lo toco. Pero dice, me es necesario. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me es necesario traerlas. Le estaba hablando a los judíos y le estaba diciendo, ustedes se piensan que ustedes son los únicos que Dios quiere tener en su reino. Yo tengo otras ovejas, tengo otros rediles me es necesario traerle, aleluya. Y ahí estaba hablando de los mexicanos, ¿saben? Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es a un mafioso. Zaqueo era un mafioso ladrón, horrible persona. Y Jesús dice, no, aunque seas un mafioso y un ladrón bueno, me es necesario ir a tu casa. Claro, imagínense, cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, la gente diciendo, ¿por qué va a la casa de ese sinvergüenza? Porque le era. Mateo 16 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y le era necesario ser muerto y le era necesario resucitar al tercer día. Ese nivel de compromiso de que Él era necesario, lo primero que Jesús dijo en su vida como un niño de 12 años es, a mí me es necesario estar en los negocios de mi Padre.
Yo quiero que usted entienda el peso de estas palabras. La primera vez que él dijo, me es necesario, es cuando él dijo, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Cuando uno dice, me es necesario estar en los asuntos de mi padre, como primera opción, esto significa que si tú le dices sí a esto, le vas a tener que decir no a otras cosas. Sí, en estos 2 años hemos visto esto. Hemos visto a gente que decían, sí, la casa pero de repente vino esta situación y le han dicho, no, elijo otra cosa, elijo otras opciones. Yo estoy seguro que si todos los varones de esta congregación estuvieran acá, este lugar estuviera lleno. Pero hay muchos que hoy eligieron a ver si México clasifica. Y se están perdiendo esto. Porque, ¿saben qué? No le era necesario. Y yo hoy te vengo a... Esta es una introducción, porque mañana vamos a seguir con esto. Esta es una introducción. Me es necesario estar en los asuntos. Claro, cuando María y José lo vieron, que era necesario que él estuviera ahí, ¿qué pasó? Se maravillaron y se angustiaron. Te voy a decir algo, si tú te decides a poner las cosas del Padre en primer lugar, mucha gente te va a cuestionar. Te va a decir, ¿qué te pasa? Vamos y esto, y te van a ofrecer un montón de cosas para que elijas no estar en las cosas del Padre. ¿Qué fue lo primero? Y mira. Cuando Jesús dijo esto, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en el templo. Quiero terminar. ¿Qué estaba haciendo en la casa del Padre? Si la casa del Padre era un lugar donde se oía y escuchaba la palabra de Dios. Esto no es complicado, muchachos. Es el lugar donde se escucha la palabra de Dios. Es el lugar donde se escuchan y se repiten las promesas de Dios. Es el templo era el lugar donde Jesús estaba viendo cómo la gente adoraba. Estaba viendo cómo la gente... ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba sentadito mirando a la gente que ponía sus... ¿qué? Sus ofrendas. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba mirando lo que estaba pasando en la casa del Padre. ¿Y se acuerdan que vio a la viuda que puso 2 moneditas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que él dijo? Y después de 2000 años todavía estamos hablando de esa mujer que puso las 2 moneditas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en los asuntos del Padre. Y en los asuntos del Padre estaba mirando cómo la gente adoraba. Estaba viendo cómo la gente servía en el templo. Como los levitas y la gente que trabajaba en el templo, cómo se preparaba la fiesta, cómo se preparaban los sacrificios. Y estaba viendo cómo la gente traía sus ofrendas. Seguro que María y José llevaron su ofrenda, porque tenían que ir fueron a la Pascua. Y seguro que José le enseñó a Jesús, esto es una ofrenda que estamos llevando a la casa de Dios, a la casa del Padre. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Me es necesario estar en los asuntos del Padre. Se fija que él dijo, me es necesario estar en significa uno con. Me es necesario ser uno con los asuntos, con las cosas de mi Padre. Y escúcheme bien ahora. Ahora entiende por qué Jesús le dijo a María, ¿por qué me busca? ¿Se lo puedo traducir? Ustedes tendrían que saber dónde yo iba a estar. De 12 años. ¿Por qué me buscan? Ustedes saben, ustedes me conocen, mamá, ustedes me conocen, papá. Aunque nosotros no sabemos algo, pero aprendemos algo de esa pregunta. Aprendemos que Jesús siempre, como niño, como jovencito, él siempre estuvo, era necesario estar en los asuntos de su Padre Celestial. Por eso le hizo la pregunta y le dijo, pero mamá, ¿pero por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué me estás preguntando dónde estaba? Tú tendrías que haber sabido que yo iba a estar acá.
Y aquellos que quieren, se lo digo, aquellos que quieren encontrar a Jesús siempre lo van a encontrar en el mismo lugar, en la casa del Padre. Siempre lo van a encontrar en el mismo lugar, en la casa del Padre, donde habitan los hijos y las hijas de Dios. En la casa escúcheme bien, en la casa del Padre donde se enseña la palabra de Dios. En la casa del Padre donde se hablan de las promesas de Dios. En la casa del Padre donde la gente viene a servir. En la casa del Padre donde la gente viene a adorar. En la casa del Padre donde la gente viene a traer sus ofrendas. Esa es la casa del Padre. Ahí siempre está la presencia de Jesús. Vamos, por favor, ¿me entienden? Jesús estaba en el lugar donde Dios era adorado. Jesús estaba en el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Estaba en la casa del Padre. En la casa del Padre es la casa de sus hijos y de sus hijas. En los negocios de mi Padre. Termino. Mire lo que dice Juan 2. Y mañana voy a seguir hablando de esto. Lucas 2. ¿Y Jesús qué? ¿Cómo? ¿Crecía en qué? ¿Y en qué? ¿Y qué? La gracia para con Dios y la gracia para con los hombres. No, espérese. Si después de este momento en la vida de Jesús, ¿Jesús qué hizo? María y José y Jesús, ¿dónde se volvieron? ¿Dónde? ¿A qué pueblo? A Nazaret. Quiero decirle que la Biblia no dice que Jesús era un carpintero. No usa la palabra carpintero, ¿está bien? Es la palabra obrero manual. Trabajaba con sus manos. En aquel tiempo las casas se hacían de piedra, de barro. Los techos eran hechos de madera y se ponía paja y después barro encima. Eso era lo que Jesús hacía. Jesús tenía que salir a romper piedras. Trabajo pesado. Tenía que ir al bosque a cortar árboles. Tenía que subirse a los techos. Dicho sea de paso, Jesús no trabajaba, si ustedes tienen la impresión de que Jesús trabajaba gratis, Jesús no trabajaba gratis, cobraba. Era judío. Hacía buenos negocios. Tenía que negociar con personas, tenía que cobrar, tenía que dar estimados y te va a costar tanto, y tenía que tener una relación. Escúcheme bien, Jesús crecía en gracia para con Dios y también para con los. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. A los 12 años, ¿qué dijo Jesús? ¿En los qué? Me conviene. Y después se volvió a Nazaret. ¿Y qué le parece que Jesús siguió haciendo? Siguió haciendo y siguió envuelto ¿en qué? ¿En lo qué? Pero a ustedes les parece que los negocios del Padre, y mañana les voy a hablar de esto, ¿a ustedes les parece que los negocios del Padre eran dos veces por año cuando iba al templo? No. Los negocios de su Padre, los asuntos de su Padre en su vida, era en su vida cotidiana. Aunque no tenemos muchos detalles, pero nosotros sabemos. Diga otra vez, Okay, mire, le voy a decir algo muy simple. Le voy a decir algo muy simple. Jesús está en el templo, lo encuentran, se vuelve a Nazaret, sigue caminando, entonces tiene que volver a Nazaret con su mamá y su papá. Y tarde o temprano, ¿dónde llegan? ¿A qué pueblo llegan? ¿Cómo? ¿Saben lo que dice el próximo versículo? ¿Saben lo que significa ¿Sí? Y combina los dos pensamientos. Jesús vuelve a Nazaret de 12 años, habiendo dicho que en los negocios de su padre le era necesario estar. ¿Y cuál es la primera palabra de ese versículo? ¿Cómo? Y significa entonces. Como resultado de lo que has leído, entonces.
porque Jesús se determinó que lo más importante en su vida era necesario estar en los negocios, en los asuntos de su Padre. Otra vez. Y Jesús entonces, ¿qué? Crecía en sabiduría. ¿Sabe lo que Jesús crecía? Crecía, y no se piensen que esta palabra sabiduría es una... No, es la palabra conocimiento. Crecía en conocimiento. Crecía en conocimiento, no simplemente en su labor diaria, pero crecía en su conocimiento con gente, crecía en su conocimiento con la gente, crecía en estatura. Estatura significa crecía en su madurez. Y crecía en gracia para con Dios y gracia con los hombres. Es decir, la palabra y gracia es en buena voluntad. En buena voluntad con Dios y en buena voluntad con los hombres. Y Jesús crecía. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esto? No sé, algunos de nosotros que venimos de generaciones, a nosotros no nos enseñaron a tener otras opciones. Opción número 1 es servir a Dios. Opción número 2, servir a Dios. Y en caso de que la 2 no funcionaba, teníamos la opción número 3, que era servir a Dios. Y desde niños nos enseñaron a servir a Dios y a estar ocupados en la casa del Padre. Y por eso algunos de nosotros nos hemos mantenido fieles. Yo ya cumplí 68 años. Y nos hemos mantenido fieles, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto lo necesario, lo primero, en el primer lugar, que son los asuntos del Padre. Y no te pienses que los asuntos del Padre son simplemente hacer algo en la iglesia. Los asuntos del Padre tienen que ver con todo lo que tú haces en tu vida. Todo. Los asuntos del Padre, tú eres el hijo, tú eres un hijo y tu papá ve lo mejor y te ha dado, como el pastor nos estaba diciendo, no solamente te ha dado una asignación, te ha dado un propósito, te ha dado algo para hacer en tu vida. Y que solamente tú lo puedes hacer, dicho sea de paso. Nadie más puede hacer. A mí me encanta que diga propósito. ¿Cómo? Otra vez dígame esa palabra. Esa palabra se usa muy mal. Propósito, diga propósito. Esa palabra es una palabra compuesta que es pro-tesis. Pro significa hacia adelante, progreso, hacia adelante. Y tesis, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una tesis? Una tesis doctoral. Una tesis es una posición que alguien toma y después la tiene que comprobar. ¿Sabes tú que Dios escribió una tesis en tu vida? Un propósito en tu vida. Y que cada uno de nosotros tiene una tesis que va hacia el futuro, que va en progreso. Y el Padre lo ve. Y como padres que posiblemente podemos ver a hijos que no están viviendo y no están funcionando en su potencial. Y nos sentimos mal como padres. Imagínense cómo nos verá el Padre. Pero ya tengo el mensaje, el título del mensaje. ¿Estás listo? Pero el cabello vuelve a crecer. ¿Cómo? No, esa no me olvido, Elías. Excelente, la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Te vengo a desafiar con las palabras de Jesús. Cuando tenía 12 añitos. Lo primero que le sale de la boca a Jesús. Las primeras palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, las primeras palabras registradas en nuestra Biblia que no tiene errores, nuestra Biblia que es perfecta, todo lo que sale inspirado
suspirado de los pulmones de Dios. Dios no tiene pulmones, pero sale de su interior. Esa es la palabra de Dios que nosotros tenemos. Es la palabra del mismo Dios. Esa palabra inspira a Jesús, el verbo de Dios, que diga lo más importante en mi vida, y lo empiezo a determinar desde ahora, 12 años, antes de los 13, antes de que me hagan, yo ya sé lo que tengo que hacer. A mí me es necesario estar siempre envuelto en los asuntos del Padre, en la voluntad del Padre, en los diseños de mi Padre, en los propósitos de mi Padre. Y ahora te hago la pregunta a ti: ¿qué es lo más importante en tu vida? Sí, tú puedes decir, bueno, mi familia, mi futuro. Sí, eso está todo metido en los propósitos del Padre. Pero yo quiero que te pienses algo. Pienses que lo más importante en tu vida es que los diseños y la voluntad y el corazón del Padre, para ti, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Saben una cosa? En muchos años de estar sirviendo a Dios, yo he visto a personas hacer los negocios de la iglesia sin tener el corazón del Padre. Eso no es lo que el Padre desea en nuestra vida. El Padre desea que sea necesario. Dígalo conmigo: me es necesario. ¿Cómo? ¿Estar en qué? ¿En los qué? En los negocios de mi papá. Estar todos los días. Padre, esto te glorifica. Esto te trae honra. ¿A cuántos de ustedes, nuestras culturas latinas, es muy común que tu papá te enseñe a ti como varón, te enseñe y que te diga: oye, tú llevas mi apellido? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Te lo enseñaron eso? Tú llevas mi nombre, mi apellido, honra tu apellido. A mí me lo enseñaron, me lo inculcaron. Mi papá era italiano, así que peor todavía. No, peor, siciliano. Sí, pero se crió en un hogar cristiano, así que no. Y me decía siempre: cuidado, llevas mi nombre. Y enséñale a tus hijos que ese es tu nombre. Trae honra a mi nombre. ¿Qué le parece que el Padre nos está diciendo hoy? Cerremos nuestros ojos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser de honra al Padre? Quieren honrar, no, espera. Honrando al Padre Celestial, pero honrándolo no acá, pero honrándolo en toda tu vida. Yo no sé si te lo han enseñado, a los que hemos venido de generaciones, esto nos los han inculcado en el corazón. Nos han inculcado lo que significa tener el temor de Dios, en no honrarlo a Él públicamente, en no honrarlo a Él con nuestro testimonio y no honrarlo a Él también en privado. Que nuestra vida, varones, que todo lo que hagamos, ¿sí?, que sea para honra al Padre. Pero vamos a honrar al Padre si ponemos sus negocios en primer lugar, si ponemos sus asuntos en primer lugar. No solamente la casa del Padre. Y espero que, yo sé que esto va a ser grabado y posiblemente gente que no están aquí y que no han estado aquí en los últimos meses, pero posiblemente como que van a escuchar esta enseñanza. Y yo los desafío a poner a la casa del Padre como dijo Jesús. Jesús lo dijo. Palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Me es necesario que yo esté en los asuntos de mi Padre, en la casa de mi Padre,
con mis hermanos y mis hermanas, con los hijos y las hijas de Dios. Y me es necesario también volver a mi pueblo y volver a mi ciudad y volver a mi comunidad y crecer, no solamente en conocimiento y en madurez, pero crecer en gracia, en la gracia para con Dios y gracia para con todos los hombres. Me es necesario, dígame, es necesario. Otra vez, ¿cómo? Me es necesario honrar a mi Padre. Me es necesario honrar a mi Padre. Ya hemos orado, pero después de que uno escucha una palabra así, tiene que tomar una decisión. Nunca te vayas. Te voy a decir más. Es mejor no haber escuchado esto que haber escuchado esto e ignorarlo. Es mejor. Porque si yo escucho algo de parte del Señor, voy a tener que dar cuenta por lo que oí. Estas fueron las primeras 17 palabras de Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Y en tu corazón, no pienses en todo lo que has hecho para deshonrar al Padre. No. Aquí no estamos para eso. Pero declara en tu corazón, decide en tu corazón que vas a honrar al Padre con tu vida. No solamente en la iglesia, pero en tu familia, en tu trabajo, en tu vida cotidiana. Que vas a crecer en conocimiento, en estatura, en madurez, en gracia para con Dios y en buena voluntad para con todos los hombres. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Aleluya. Espíritu Santo, en este lugar yo no puedo convencer a nadie, no puedo redarguir a nadie. Espíritu Santo, tú sabes cómo convencer, tú sabes cómo redarguir, tú sabes. Espíritu Santo, en este momento lo único que podemos hacer en tu presencia es rendirnos, levantar nuestras manos en señal de rendición. Decir: Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer, yo no soy capaz de hacer esto, pero Espíritu Santo, fortaléceme, dame el poder que ya me has dado, manifiesta ese poder en mi vida para que yo honre al Padre en sus asuntos, en el nombre de Jesús. Con las manos levantadas, ¿por qué no le hablas al Padre? Y dile: Padre, Abba, Padre, yo te deseo honrar. Vamos, díselo al Padre: Padre, yo deseo honrarte. Deseo que mi vida te honre. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Aquellos que están abriendo su corazón. Padre, deseo honrarte. Padre, deseo honrarte. Papá, me elegiste y me vistes en la miseria y me adoptaste y me diste vida y propósito. Me elegiste. Padre, deseo honrarte. Papá, deseo honrarte. No quiero deshonrar tu nombre, no quiero deshonrar a la casa Deseo honrarte. Y a ti toda la honra y a ti toda la gloria de mi vida. Que mis palabras te honren, que mis pasos te honren, mis decisiones te honren. Que mi corazón te honre.
Te honro, Padre. Te honro en esta noche con mi vida. Y quiero honrarte más. Padre, queremos ser como Jesús. Y esa oración que Jesús hizo, que ellos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Que seamos uno con el Padre, que honremos al Padre en todos sus asuntos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y convence cada corazón en este lugar. Hay corazones que están alejados, pero no alejados en pecado, alejados simplemente del corazón del Padre, preocupados por otros asuntos, preocupados por otras cosas. Y ya hemos escuchado una palabra que porque te va bien, eso no significa que estás honrando al Padre. Padre, te queremos honrar. Te honro, Señor. Te honro, Padre, en esta noche. Te honro, Padre. Que mi vida sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Y a ti, Señor, Padre, te damos gloria y te damos honra con nuestra vida. No simplemente levantando manos y no cantando y adorando, pero te damos honra con nuestra vida. Espíritu Santo, convence a cada varón en esta noche, a que los que están acá y a los que van a mirar esto y los que van a escuchar esta enseñanza. Padre, que tu nombre sea glorificado como Jesús te glorificó. Amén. Mira al que está al lado tuyo y dile: yo voy a honrar al Padre. Dile al que está al lado. No. Dígale: vamos, no sean tímidos. Acá están los mexicanos, vamos. Ustedes gritan cuando México hace un gol, ¿sí? Vamos, en mi vida yo voy a honrar al Padre. Que el Padre sea honrado con mi vida. Que el Padre sea honrado con mi vida. Amén, dale un aplauso al Señor. Gracias.